la energía concentrada puede generar un sismo de 8.8 de magnitud. Le damos la bienvenida a Arturo Liza Ramírez, especialista en gestión del riesgo de desastres del PREDES, al cual le agradecemos por estar aquí en Exitosa. Muy buenas noches. Buenas noches, Katiuska, Pedro, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, estábamos en una intensa conversación durante la pausa y yo le preguntaba algo interno que quisiera que lo diga de manera pública, porque hay mucho temor respecto a un tema de sismo. ¿Se puede predecir un sismo? ¿Se puede decir que va a ocurrir un terremoto, un temblor, como se predice una lluvia? No, los fenómenos sísmicos son fenómenos que se generan por el acoplamiento de las placas, en este caso de la continental y la sudamericana, y que la energía que se produce en el acoplamiento, una vez liberada, genera una energía que puede generar daños y destrucción. No sabemos en qué momento puede ocurrir esto. Lo que sí el IGP está haciendo una serie de recopilación de información del acoplamiento sísmico que existe. Lo que nos dice el IGP es que la energía concentrada puede generar un sismo de 8.8 de magnitud, que va a ocurrir, o sea, existe la concentración de la energía. Lo que no sabemos exactamente cuándo va a ocurrir, pero de que va a ocurrir, y por eso lo que decía Seri muy importante. Sabiendo que va a ocurrir, tenemos que estar preparados. No sabemos exactamente cuándo, pero que va a ocurrir el sismo, va a ocurrir y tenemos que tomar todas las medidas necesarias para poder actuar de forma adecuada. Así es, y frente a ello hay muchísimos mitos y desinformación, sobre todo en las redes sociales. Uno de ellos es, bueno, cuando hay temblores, movimientos telúricos, entonces eso hace de que se vaya calmando esta concentración de energía, entonces ya el sismo que viene no va a ser tan impactante. Sí, no es tan real tampoco. La diferencia entre una magnitud a otra de la energía que se libera por un sismo es bastante amplia. O sea, por ejemplo, como decirte, la ocurrencia de 5, 10 sismos no libera la misma energía que libera uno de 8.8. Porque si lo ponemos, por ejemplo, en la energía que se libera con la explosión la energía que liberan los explosivos, ¿no? Una lectura de magnitud de un sismo puede generar la misma energía que se libera con 56 kilos de explosivos. La de 8.8 puede generar 1.800 billones de kilogramos de explosivos. Entonces, si tú liberas sismos de 5 o de 6 de magnitud, la energía que está concentrada actualmente en el acoplamiento sísmico no genera mayor afectación. Sigue latente la probabilidad de un sismo de 8.8. Y siguiendo con esta premisa que plantea Katiuska de las creencias o los mitos, el hecho de que ocurra en un solo día 3, 4, 5 sismos, la gente dice, ya viene el terremoto. ¿Esto es cierto? No necesariamente. O sea, puede ocurrir. ¿Cómo que no? Como que no. Lo que pasa es que estos sismos ocurren cuando hay estas rupturas de las cortezas de las placas. Las placas, en tanto de Nájamo como sudamericano, son ásperas y se van acoplando. Entonces, cuando hay estas rupturas y esta liberación de las placas, se genera energía. Y esto va pasando hasta que se van acomodando. En algún momento va a ocurrir que se va a liberar totalmente y va a ocurrir este sismo de gran magnitud que estamos esperando. O sea, no sabemos exactamente cuándo va a pasar, pero no podemos decir que la ocurrencia de 2, 3, 4 sismos seguidos es el anuncio de que va a ocurrir el gran sismo. ¿Podría ocurrir? Probablemente, pero no es el anuncio. O sea, decir que ocurren varios sismos pequeños es la alerta de que vendrá el gran sismo, eso no se puede predecir. Y hay un poco de confusión respecto al sismate, ¿no? Porque el año pasado sonaban los celulares, entonces pensamos que esto iba a ser una forma de prevención o de alerta ante cualquier movimiento telúrico. Pero entiendo que había una confusión con el SASPE. Sí, exactamente. El sismate es un mecanismo que se ha implementado a través del Ministerio de Transportes y que lo ha transferido al INDECI y que tiene por finalidad brindar información a través de mensajes de texto de la probabilidad de impactos por fenómenos monitoreables predecibles, como lluvias, bajas temperaturas, etc. Pero el tiempo que se tarda en brindar esta información a través de mensajes de textos
toma demasiado para poder ser útil ante la ocurrencia de un sismo. Sin embargo, nos habían vendido el producto a todos los peruanos diciéndonos que el Sismate nos va a lanzar alerta hasta 10 segundos antes de la ocurrencia del sismo o del terremoto. Sí, yo creo que hay una confusión del Sismate con el SASPE que acabas de mencionar. El SASPE es el sistema de alerta sísmica peruana que viene implementando el IGP con el INDECI, que sí te va a dar ese tiempo de resiliencia. ¿Por qué? Porque a través del componente de monitoreo se ha instalado una serie de sensores, acelerómetros en toda la costa peruana. ¿Y esto qué va a permitir? Que ante la ocurrencia de la liberación de energía de una magnitud determinada, porque si no sonaría cada rato, de una magnitud determinada que puede ocurrir daños y pérdidas, entonces va a lanzar una onda electromagnética que va a ser recepcionada por una antena y va a Como activar alarmas en la unas calle. sirenas. Y esas sirenas son las que nos van a anunciar la probabilidad el impacto del sismo, y tenemos como 10 segundos de resiliencia para eso. Eso es lo que sí se va a lograr con el SASPE, pero el Sismate es otro mecanismo, ¿no? Funciona, pero para otros peligros. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, lluvias extraordinarias que pueden causar huaicos, inundaciones, O deslizamientos. sea, para el fenómeno del niño ya debería estar terminado. Esperemos que sí, esperemos que sí. Actualmente vienen dando avisos meteorológicos el CENAMI sobre cómo se viene generando el comportamiento del fenómeno del niño y el calentamiento de las aguas en la costa, pero todavía no tenemos exactitud de si va a ser fuerte o moderado, ¿no? Las probabilidades han venido incrementándose, pero eso con el tiempo vamos a tener datos más exactos, ¿no? Y hablando del Sismate, o sea, si tendríamos el Sismate completamente implementado, correctamente ya implementado, ¿tendría que advertir de la ocurrencia de un huaico, por ejemplo? Sería lo más adecuado. Claro, que te diga, por ejemplo, que a tantos kilómetros hay una quebrada que se acaba de activar, un río que se acaba de desbordar y que está en camino y la población pueda salir y ponerse buen recaudo. Sí, pero ahí tendría que también complementarse con algunos sistemas de monitoreo locales, porque podemos tener información de lluvias extraordinarias por el aviso meteorológico del CENAMI, pero no tenemos equipos que en diferentes cuencas que funcionen como alerta temprana. Esto complementaría al Sismate. Te puedo decir, hay lluvias intensas, pero no tenemos los sistemas que pueden ir midiendo los caudales de los ríos para decir qué centros poblados podían verse afectados, ¿no? Se tiene que articular todo un sistema de alerta temprana que ya se viene implementando algunos proyectos a través de la Red Nacional de Alerta Temprana que buscan que se articulen todos los SAT en el país para poder alertar de manera oportuna a la población. Nos falta mucho todavía, estamos en buen camino, diría yo, pero tenemos que desarrollar una serie de acciones porque los sistemas de alerta temprana deben ser complementados por los gobiernos locales. O sea, no solamente es el INDECI o el Estado, ¿no? Los gobiernos locales tienen que ir implementando sistemas de alerta temprana en sus diferentes cuencas, ¿no? Y algunos países incluso ya usan la inteligencia artificial, y eso lo compran no solamente los gobiernos, sino también los gobiernos regionales, las alcaldías. Deberían ya implementar tecnología para que la población tenga ese margen de tiempo para al menos buscar alguna zona segura en casa o Sí. salir. Mira, hay posibilidades de hacer modelamientos en diferentes cuencas, ríos, quebradas, para poder determinar en un escenario de riesgo cuál podría ser el impacto probable y qué población podría verse afectada. ¿Ya? El conocimiento del riesgo parte de los estudios, de identificar el peligro y saber qué población podría verse afectada por estos flujos. Entonces, esta información serviría mucho para el monitoreo de los peligros, ¿no? No tenemos ese nivel de información actualmente en todas las cuencas del país, pero ya se han hecho algunos proyectos de sistema de alerta temprana. En el Cusco, por ejemplo, se han venido implementando ya. Algunos, diría, comunitarios, donde la población es una herramienta activa del monitoreo y la vigilancia del peligro, pero que tendría que tecnificarse para que sea más eficiente. Y dentro de eso, lo que significan los sismos, regresando al tema que ha convocado su presencia aquí en los estudios de Exitosa, luego de tantas advertencias que se viene dando desde hace muchos años del riesgo que representa para Lima la ocurrencia de un sismo de gran magnitud de 7, 8, hasta 9 grados, nos señalan, ¿cuánto hemos avanzado en la prevención? Lo que estamos tratando de promover en el país principalmente es la preparación, porque cuando hablamos de prevención tenemos que estar pensando que las acciones tienen que estar orientadas a mejorar o cambiar las cosas que ya hemos venido haciendo mal. O sea, hacer las cosas bien es prevenir.
y tiene que ver con planificación, ordenamiento territorial, ¿no? Evitar que se construyan viviendas en zonas de alto riesgo. Y otra acción que tenemos que ir desarrollando es cómo reducir el riesgo, o sea, porque ya vivimos en riesgo y tenemos que cambiar las condiciones que ya tenemos. O sea, la alta probabilidad de daños y pérdidas que establecen los escenarios del CENEPRED, por ejemplo, nos dice que hay más de 1.900.000 viviendas en muy alto riesgo entre Lima y el Callao. Ya, pero de ese más de 1.900.000 viviendas, ¿cuántas están en mejores condiciones luego de tantos años de advertencia? Ya, lo que está haciendo la población es prepararse, pero el nivel de preparación en la población no es muy alta porque hay poco interés de la población en participar en actividades de capacitación, promover la organización. Algo que es enemigo de la organización es el desarrollo, ¿no? Comunidades que están en proceso de desarrollo, que todavía tienen problemas de servicios de agua, desagüe, sus organizaciones son muy fuertes, pero cuando van logrando sus objetivos, se va debilitando la organización y nos volvemos como que familias viviendo en una isla donde me interesa solamente mi familia y no pienso en la comunidad. Y por eso es que la preparación se está volviendo débil, ¿no? Estamos haciendo los esfuerzos a través de una serie de organizaciones, entre las cuales estábamos a través del INDECI, los gobiernos locales, para desarrollar capacidades en la población y también las autoridades que van a responder a la emergencia. Pero a veces es necesario que intervengan las autoridades y desarrollen acciones que de alguna manera asusten a la autoridad, ¿no? Lo que ha pasado ahora con la Contraloría o los ministerios públicos que han ido a las municipalidades y les han obligado a que tengan sus planes y las municipalidades han acelerado el paso, han sacado sus planes y los han aprobado. Eso está bien, pero no debería esperar que suceda eso. Debe partir de la necesidad de que la población tenga condiciones seguras y tengan capacidad para poder brindar asistencia, ¿no? ¿Y cuál es el balance que hacen ustedes en PREDES de la participación ciudadana en estos simulacros nacionales multipeligro? Ya se realizó el último del año, por ejemplo. Sí, el nocturno. En las zonas donde hemos venido trabajando hemos tenido muy buena respuesta, pero eso demuestra que tienen que desarrollarse más acciones de las que ya se vienen desarrollando para lograr sensibilizar y generar una cultura de prevención, de gestión de riesgo de desastres en la población. Nuestros proyectos tratan de fortalecer las capacidades y promover la organización comunitaria y también formar voluntarios para que ayuden a mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales. Pero no siempre se puede lograr hacer eso en todos los distritos. Y hay distritos que están en condiciones de muy alto y alto riesgo a nivel de todo el país. Y en Lima varios distritos tienen esas características. En el caso, por ejemplo, de Chorrillos, que incluso nos dicen que el suelo de Chorrillos no es un suelo firme, es un suelo también débil, algo flojo. ¿Y cuál es el nivel de participación que tiene el gobierno local frente al tema preventivo por la ocurrencia de sismos? Que también Chorrillos tiene sus zonas altas, población habitando en cerros. Sí, Chorrillos tiene diferentes características de suelo en diferentes partes, ¿no? Las zonas que están más cercanas al mar, como las Delicias, los Cedros, son suelos muy sueltos. Los que están más cercanos a Surco son suelos un poco más compactos porque son suelos de cuencas de río. Pero el problema siempre es la participación de la población. Yo recuerdo que en el simulacro del 31 de mayo de este año se hizo en la Costa Verde y no hubo participación de la población. Y eso demuestra un poco el nivel de cómo la población se viene involucrando en las acciones de preparación y respuesta a emergencias. Nos falta preocupante, mucha preocupación al respecto de cómo estamos en este momento como sociedad frente a la posibilidad de una situación trágica como un terremoto. Arturo Liza, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias.